Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues ya venimos con una nueva receta. Esta receta a mí la verdad es que me encanta. No la hago muy a menudo porque si la hago me la como y tiene muchas calorías, pero de vez en cuando está muy bien. Es una receta dulce, muy típica de aquí de Asturias y espero que os guste. ¿Vamos a ello? Pues venga. Os dejo los ingredientes por si os apetece hacerlo. No obstante, os los voy a escribir también, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Para esta receta necesitamos 1,5 litros de leche entera. Mejor entera que semidesnatada o desnatada. Necesitamos 200 gramos de arroz, 150 gramos de azúcar, 200 mililitros de nata líquida que sea de la espesita, 150 gramos de mantequilla, medio vasito, mirad, de anís, la cáscara de un limón, canela en polvo y canela en rama y un poquito más de azúcar para requemar el arroz con leche. Y como último ingrediente, un poco de agua. Vamos a ver, yo hago el arroz con leche y a mí, por ejemplo, me encanta el arroz con leche recién hecho y sin nada por encima, ni canela, ni azúcar, ni nada. Pero bueno, por ejemplo, a Borja le gusta con canela. Y ahora pues me compré un aparatito de esos que son para quemar y voy a ver si lo hago requemado, que es muy típico aquí en Asturias. A ver qué tal me sale, porque nunca lo hice, todo será que quede sin arroz con leche por querer hacer el experimento. Pero a mí así sí me gusta, con un poco requemado por encima, es el más. Entonces, bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Ponemos el agua a calentar y cuando está caliente le añadimos en él el arroz. Y solo tenemos que darle un par de vueltecitas al arroz para que suelte el almidón. ¿Veis cómo el agua, no sé si se ve muy bien, pero el agua empieza como a quedar sin transparencia? ¿Veis? Eso es porque el arroz está soltando el almidón. Una vez que lo tengáis un par de minutos, no es necesario más, solo es para que suelte el almidón, apagamos el fuego y colamos nuestro arroz. Mirad, os enseño cómo queda el agua, ¿veis? Pues nada, este agua ahora se tira, lo pasamos todo por un colador y el agua lo tiramos. Y seguimos. Ya le hemos quitado el agua y entonces lo volvemos a echar en la cazuela y con él echamos la canela, el limón, la cáscara del limón y leche. La leche procurar que esté del tiempo, no la echéis fría del todo, ¿eh? Y no hace falta echarla toda de golpe. De mano, pues mirar, echar así que lo cubra un poco. Y lo ponemos a calentar. El arroz con leche de mano tiene que empezar a hervir. Y luego, una vez que empiece a hervir, pues revolver sin parar. ¿Y qué hay que hacer? Pues bajar a fuego. Siempre tiene que estar cociendo, pero no a fuego vivo, a un fuego moderado, quiero decirte. No puede estar, si tienes el vitro o tu fuego, por ejemplo la vitro la tienes con 10 puntos, de mano la pones a 10 para que eche a hervir. En el momento que empiece a hervir, lo bajas pues al 5, al 6, al 4, según la intensidad de tu fuego, porque lo que te digo, tiene que hervir. Esto tiene que hervir para que se haga el arroz, pero no tiene que estar a fuego demasiado vivo porque si no se te va a pegar. Y claro, otra cosa, el arroz con leche lo que requiere es que estés así. Es como la bechamel, necesita que estés dando y dando y dando, porque si no, uno de los problemas es que se te puede pegar. Entonces, de momento vamos a dejar que empiece a hervir y luego ya seguimos. Ya ha empezado a hervir y yo lo estoy revolviendo. Os voy a aburrir aquí revolviendo, pero bueno, mientras revuelvo os voy enseñando otras cosas. A ver, ahora en el momento que empieza a hervir, eso, lo dicho, bajáis para que cueza, pero a un nivel suave. Y ahora lo que tenéis que hacer cuando empieza a hervir la primera vez es añadirle la nata. A ver, la nata. No todo el mundo echa nata al arroz con leche. Yo la he hecho porque me parece que da como que más cremosidad. Antiguamente el arroz con leche se hacía, mi madre lo hacía con leche de vaca. Bueno, todo es leche de vaca, pero bueno, venía la lechera a casa, compraba la leche, venía la lechera a casa, y era una leche como muy gorda. A ver chicos, que dejé de grabar porque la fiera se me ponía un poco encrispada. Estaba contando lo de la leche, bueno pues eso, que mi madre que compraba la leche a la señora que la traía, a la lechera.
Y era una leche pues que no tenía nada que ver con esto que compramos nosotros, era así como gorda, ¿no? Entonces no necesitabas a la hora de hacer el arroz con leche echar la nata, porque aquella leche ya tenía toda la nata del mundo. Yo me acuerdo que mi madre cuando la compraba, pues claro, esa leche había que hervirla, y ella la ponía en una cazuela, bueno, pues alta, y le ponía un cristalín en medio así redondo. Y yo decía, ¿qué coño es eso que echa mi madre en la leche? ¿Para qué pone ese cristal? Bueno, la cosa es que, claro, con el tiempo me enteré que era para que cuando la leche cuando empieza a hervir enseguida sube y te arma la de Dios. Entonces eso era cuando lo ponía en la leche abajo, en el fondo, cuando empezaba a hervir el cristal aquel chocaba contra las paredes de la cazuela y hacía cloc, 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 y entonces te enterabas de que empezaba a subir y era cuando tenías que apagar la leche. Cosas que se entera uno después de que se hace mayor. Pues nada, esto ya veis, eché la nata y revolver y revolver y revolver. A ver, aquí según vais revolviendo tenéis que ir quitando lo de las paredes de la cazuela. No dejéis que se os ponga marrón, porque si esto se os pone marrón, entonces ya lo tenéis que dejar y no bajarlo, porque si no se os va a quedar el arroz con leche con trazas. Entonces, bueno, otra cosa, a la hora de revolver, procurar no menear mucho ni el limón ni la canela. ¿Por qué? Porque la canela, si la movéis mucho, va a soltar unas pintinas marrones y luego, bueno, pues va a quedar todo por ahí danzando. Y el limón, pues si lo meneáis mucho, se va a romper y luego para capturarlo va a ser un poco complicado. Entonces tenéis que revolver, pero a ver, de forma que toquéis lo mínimo eso y hacer así para que no se pegue en el fondo. Otra cosa que se me olvidó deciros fue que hay que echar un poco de sal, pero muy muy poco. Mirad, una pizquina de nada. El motivo, la verdad que no tengo ni idea. Yo no sé por qué se echa, pero sí sé que hay que echarlo. Quizá porque si no se echa pues queda soso, aunque luego es una cosa dulce, pues queda soso. Pero bueno, hay que echarlo muy poquitín y bueno, que se incorpore bien al arroz. Y lo dicho, con cuidado, porque yo estoy aquí dándole que llevo por delante todo lo que encuentro. Dentro de poco ya voy a sacar el limón y la canela, porque si lo dejamos mucho, al final se termina deshaciendo y la verdad es que es lo que os decía antes, es un poco coñazo luego andar capturándolo por la cazuela. Ya lleva una media hora cociendo y ya le he sacado el limón y la canela. Me parece que en media hora ya ha dado todo el sabor que tenía que dar. Y mirad, la leche se sabe cuándo hay que echarla, porque mirad, ¿veis? Se ve muy bien el grano y se ve cómo está hirviendo. Entonces cuando está así es cuando hay que cortar un poco la ebullición con un poco de leche y se vuelve a revolver y no veis que queda el grano como un poco oculto detrás de la leche. Pues nada, ya he echado el litro y medio de leche y aquí sigo, llevo como casi una hora, dale que te pego al brazo. Ahora cuando vea que consume esto, lo que os decía antes, cuando ya veis, mirad, ¿no ves que ahora no se ve mucho el grano? Cuando ya empiece a aparecer el grano y a hacer plop, 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 entonces lo que le voy a incorporar va a ser el anís. Pero bueno, eso será el siguiente paso. Una vez que termine la leche y ya veis que empieza otra vez a pedir, ¿veis? Como os digo, entonces ahora lo que le añadimos es el anís. Con esta cantidad de anís le va a dar un pequeño toque, pero pequeño. No penséis que vas a ver esto anís un montón. Ya veis que lleva muchísima leche, lleva mucha nata, lleva también la mantequilla. Entonces el anís es un pequeñín toque, ¿eh? O sea, a ver, si no os queréis alcohol porque lo vayan a tomar críos o porque no queréis alcohol por lo que sea, sin anís está perfecto. Yo le he hecho el anís porque bueno, ese regusto que da, pues a mí también me gusta, pero vaya, que se puede prescindir totalmente de él. Entonces, bueno, lo dejamos, nada, unos minutos para que evapore un poco el alcohol, seguimos revolviendo y luego ya echamos la mantequilla. Pues ahora mismo ya más o menos yo creo que ya consumió lo que es el alcohol del anís y vamos a echarle la mantequilla. La mantequilla, pues es como cuando en un risotto se echa mantequilla, me imagino que será por lo mismo. La mantequilla pues lo que hace es darle un poco de untuosidad al arroz. ¿Veis? Lo vais haciendo así y se va disolviendo. Y seguimos, pues eso, revolviendo. Esto no tiene más misterio.
es revolver y revolver y revolver. Como veis, ya tiene totalmente deshecho la mantequilla. Y ahora queda el último paso, que es añadir el azúcar. Y ojo, que aquí es cuando más cuidado hay que tener, porque es cuando más se puede pegar el arroz. Aunque llevo más de 1 hora y cuarto revolviendo, pues ahora es cuando sí que no hay que dejar de revolver. Hay que moverlo muy bien para que se incorpore bien el arroz a la leche, oye, al arroz, perdonad, el azúcar al arroz, y aparte para que no se pegue, porque el azúcar sí que tiende a agarrarse al fondo de la cazuela. Entonces, pues nada, ya nos queda muy poco de seguir revolviendo, pero todavía hay que darle, ¿vale? Pues nada, chicos, esto ya ha llegado a su fin. 1 hora y media llevo dándole al arroz con leche. Y mirad, no sé si se verá bien la cremosidad que tiene. ¿Veis? Este es el aspecto que yo quiero. Ahora vamos a apagar el fuego y lo vamos a echar en recipientes para él. Ya tenemos nuestros cuenquitos preparados. Como veréis, no son muy grandes, porque si los hago muy grandes me lo como también así. Entonces mejor hacerlos pequeños. Vamos a pasarlos y ya seguimos, ¿vale? Chicos, han salido alguno más de los que yo decía. Son los 9 de ahí, más estos dos. Y mirar este. ¿Quién se lo va a comer? Que a mí me gusta así el arroz, recién hecho, calentín. Entonces nada, ahora en unos les voy a echar un poco de canela, en otros los voy a dejar tal cual y otros pues les voy a echar azúcar y los voy a requemar. Y eso es lo que voy a enseñar, lo que voy a hacer ahora, requemar el arroz con leche. Para requemar el arroz echamos azúcar por encima, una capita, bueno, generosa, y luego con un soplete le damos con paciencia hasta que vaya cogiendo el color que nosotros queremos. Mirad, ¿ves cómo va caramelizando ya? O que huele. Y así es el aspecto que queda una vez caramelizado. A ver, si queréis que os quede una capa gruesa, pues tenéis que echar más azúcar. Yo tampoco quiero una capa excesivamente gruesa, quiero así como está esto. Pues aquí tenemos nuestro arroz con leche, 4 con canela, otros 4 sin ella. Bueno, había 4, pero uno ya me lo zampé yo. Y estos son con el azúcar requemado. Iba a comerlo con el azúcar requemado, pero claro, estaba demasiado caliente, entonces hay que esperar. Pues hasta aquí el vídeo del arroz con leche. Es muy sencillo. Lo único que se necesita es revolver y revolver y tener muchísima paciencia. ¿Cómo os gusta más? ¿Con canela, sin canela, con azúcar requemado? ¿Me decís? Probar a hacerlo, ya veréis qué bien sale y qué vicio. Como empecéis, ya no paráis. Si os gustó el vídeo, pues suscribiros, darle a la campanita y ya de paso, pues un like. Y así os van a llegar todos los vídeos que yo haga. Son, creo que, bastante fáciles de seguir, aunque quizás me enrollo un poco, pero eso quiero que me lo digáis en los comentarios. Que me comentéis, pues eso, si os parece que me enrollo mucho, si os gusta cómo lo cuento, si, no sé, una receta que os apetezca que haga, si yo sé hacerla, pues lo haré sin problema ninguno, lo que queráis, ¿vale? Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya seguimos, hasta otro día.